This meeting is being recorded. Bien, pues les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por su participación. En esta ocasión, pues vamos a contar con la presentación del maestro Ángel Elías, quien, bueno, ya es conocido por todos ustedes, es uno de los asistentes más asiduos al seminario y ha presentado varias veces. Como saben, él ha estado trabajando en algoritmos para hacer sectorización, clusterización, como se pueda decir. Y bueno, quizá en las presentaciones anteriores pues, nos concentramos en técnicas pues, más relacionadas con teoría de grafos, pero en esta ocasión vamos a verlo desde una perspectiva de politopos. Pues muchas gracias, Ángel, por presentar este material. Y adelante, te dejo a la audiencia para que hagas tu presentación. Ok, hola, buenas tardes a todos. No, hay eco. No sé si puedan apagar los micrófonos, por favor. Ok, perfecto. Bien, buenas tardes. En esta ocasión, como ya mencionaba el doctor Feliu, anteriormente les había presentado ya nuestro algoritmo de sectorización, pero todo había sido basado en grafos. Ahora les voy a presentar una investigación que han hecho otras personas acerca de la sectorización de grafo con la misma idea que nosotros tuvimos al principio. Para empezar, vamos a hablar un poco de sectorización. La sectorización, cuando uno hace análisis de datos, a veces es muy importante o necesario clusterizar, separar el conjunto de datos, sectorizar el conjunto de datos, de tal forma de que en cada conjunto en el que estén separados, cada conjunto, todos los elementos de un mismo conjunto son muy similares entre sí o comparten alguna propiedad en específico. Esto ayuda mucho para, por ejemplo, nuestro propósito es sectorizar, por ejemplo, el S&P 500, todos los activos que están en el S&P 500, para así, cuando nosotros querramos implementar una estrategia de inversión, escojamos un elemento de cada clúster, un representante, para poder hacer mejores inversiones. Eso es básicamente lo que es clusterización y es en lo que está basado nuestro trabajo. Y existen muchas formas en las que se puede hacer sectorización, existen muchos métodos. Pero algo muy importante de cómo poder aplicar esos métodos es cómo está representado nuestro conjunto de datos. El conjunto de datos en nuestra investigación, y también es muy frecuente utilizarlo así, el conjunto de datos es representado a través de grafos, ¿sí? Aquí en la pantalla les muestro un ejemplo sencillo en el que tomé 5 activos financieros del S&P 500 y cada nodo representa a uno de esos activos financieros que son Apple, Facebook, Google, Tesla y Amazon. Y el peso de cada arista de este grafo es la correlación que existe entre ellos. Esta es una forma de representar grafos, de representar los datos usando grafos, y lo que nosotros queremos hacer en este trabajo es sectorizar ese grafo, sectorizar el conjunto de nodos, ¿sí? Y en este caso, esos subconjuntos de nodos tienen que inducir un grafo completo a lo que nosotros llamamos clanes, como veremos más adelante. Antes de entrar de lleno al problema de sectorización, necesitamos ver unos conceptos antes, unos conceptos previos que nos ayudarán a entender mejor los temas. El tema principal, que es el tema principal de esta presentación, son los politopos. Les leo rápidamente la definición. Tenemos que un politopo es una cobertura convexa de un número finito de puntos. O de manera equivalente, tenemos de que es un conjunto acotado, que es la intersección de un número finito de semiespacios. Básicamente, y para que quede un poco más claro,
los politopos son poliedros acotados. Es decir, es un poliedro que puede ser encajado en un hipercubo. Ahí les presento un ejemplo de politopo. Es el politopo que contiene a los puntos 010, 000, 100 y 001. El politopo claramente está en R3. Las ecuaciones que describen, o las desigualdades más bien que describen a este politopo son las siguientes. Tenemos x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, z mayor o igual que 0, y la ecuación x más y más z menor o igual que 1. Y estas son las ecuaciones que describen a ese politopo. Y es justamente eso en lo que nosotros queremos trabajar. Tenemos un politopo y queremos encontrar todas las desigualdades que puedan describir a ese politopo. Y al tener todas esas desigualdades como tal son las que nosotros llamamos restricciones en un problema de optimización, que es a lo que nos vamos dirigiendo. Si vamos a utilizar politopos para resolver en futuro un problema de optimización. Luego de tener los politopos, otro concepto muy importante y que es, bueno, es importantísimo estos conceptos para poder llevar a cabo la solución del problema de optimización, si es que existiera. Y los conceptos son, o las definiciones son caras y facetas de un politopo. Entonces decimos, antes de definir lo que es una cara o lo que es una faceta, tenemos una desigualdad, que nosotros acá al principio del párrafo he puesto A transpuesta por X menor o igual que alfa. Esa es una desigualdad que puede estar en R3, en Rn, en cualquier dimensión. Esta es una desigualdad y decimos de que esta desigualdad es una desigualdad válida para el politopo P si el politopo P está contenida en el conjunto de todos los X que cumplen esa desigualdad. Como nosotros podemos ver en la figura que les he puesto, la línea que está hasta el tope, esa es una desigualdad válida porque el politopo, que en este caso es el triángulo, está contenida en ese semiespacio definido por esa desigualdad. ¿Sí? Luego de esto tenemos lo que son las caras. Las caras, como podemos ver también en la definición, es el conjunto F sub A, que es igual a X, los puntos que pertenecen al politopo, tal que se cumple esta igualdad, que A transpuesta por X es igual que alfa, ¿sí? No menor o igual que alfa, es igual que alfa. Y estas son las caras. Esta es una cara del politopo P y decimos que esa es una cara de P inducida por la desigualdad. Bueno, es desigualdad A transpuesta X menor o igual que alfa. Si en este caso, como les mencionaba, el politopo en cuestión es el triángulo y tenemos esas dos rectas, si la que está más arriba y la que está tocando un punto del politopo. Esas dos rectas son desigualdades válidas porque el politopo completo está contenido en los X que cumplen esas desigualdades. Y las caras de este politopo, utilizando estas dos las caras inducidas por esas desigualdades son, para la recta que está hasta el tope, la cara es vacío, es el conjunto vacío. Y para la cara, para la desigualdad, para la cara que toca el punto hasta el tope del triángulo, no sé si puedo escribir acá. Déjenme ver. No, creo que no. Pero la segunda recta, la que toca el punto hasta arriba del triángulo, esa desigualdad, esa cara es el conjunto, justamente ese punto, así que intersecta la recta con el politopo. Sí, esa es la cara inducida por esta desigualdad. ¿Sí? Ahora, y el concepto más importante son las facetas. ¿Sí? Las facetas son caras de un politopo P, que en este caso vamos a llamar F sub A, porque está inducida por la desigualdad que les mostré anteriormente.
y es una cara que no está contenida en otra cara, ¿sí? A eso le vamos a llamar una faceta. Por ejemplo, la que he marcado acá, esa desigualdad, también es una desigualdad válida porque el politopo está contenido en esa desigualdad, o los X que cumplen esa desigualdad. La cara de esta inducida por esta desigualdad es todo ese lado del triángulo. Y como podemos ver, esa cara del triángulo no está contenida en otra cara. Entonces, por esa razón tenemos que también, además de ser una desigualdad válida y de ser una cara, también es una faceta. Así que es el concepto principal para describir un politopo. ¿Sí? En este caso, vemos de que la segunda recta, la que intersecta con el punto del politopo, esa no es una faceta porque esa faceta o esa cara está contenida en la cara inducida por esta recta de acá. ¿Sí? La recta que intersecta todo ese lado del triángulo. Y estas son las tres definiciones importantes para un politopo, que son las desigualdades válidas, las caras y las facetas. Y el más importante de todo, que es el que utilizamos para describir el politopo, son las facetas. ¿Sí? Ahora vamos a entrar al tema en concreto de la partición en clanes. ¿Sí? Y tenemos la definición. Tenemos un conjunto A de aristas, ¿sí? Un conjunto A de aristas del grafo G igual V, E, donde V es el conjunto de vértices, E es el conjunto de aristas, ¿sí? Tenemos de que ese conjunto es una partición en clanes de G si existe una partición gamma del conjunto, esa partición gamma es del conjunto de vértices V, y la partición es W1, W2 hasta WK de V, y tenemos de que A es la unión de todas las aristas en cada conjunto, ¿sí? Y entonces A lo llamamos la partición en clanes de G, ¿sí? Porque de cierta forma al contraerse todas esas aristas, ¿sí? Del conjunto A, tenemos una sectorización, perdón, del grafo. Y entonces tenemos, y otra condición importante también es que cada grafo inducido por cada subconjunto por cada elemento de la partición WI, ese GWI debe ser, que es un grafo inducido por WI, tiene que ser un clan, tiene que ser un grafo o un subgrafo completo, ¿sí? Y eso se tiene que cumplir para todo I igual 1 hasta acá. Les muestro un ejemplo para que quede un poco más claro. Tenemos aquí el grafo a la izquierda con los vértices V1, V2, V3, V4 y V5. ¿Sí? La imagen del lado derecho es una partición en clanes. ¿Sí? Como podemos ver, el resultado de esta partición son dos clústeres. ¿Sí? El primer clúster contiene a V2, a V3 y a V5. Y el segundo clúster contiene a V1 y a V4. Y como podemos ver, cumplen con la condición de que cada clúster es un clan, es un subgrafo completo, ¿sí? Entonces, esta es la partición en clanes y el conjunto A, que es al conjunto A de aristas, al que se le llama la partición en clanes, el conjunto A sería igual a la unión de todos los grafos, perdón, el conjunto A sería igual a la unión de todas las aristas punteadas, sí, en el grafo de la derecha. Y entonces ese conjunto A de aristas es al que nosotros le llamamos la partición en clanes, ¿sí? Y el grafo puede ser cualquiera. El grafo puede ser cualquier grafo, pero lo que nosotros queremos es que sea sectorizado y que cada clúster sea un clan o un subgrafo completo. Ok, bueno, en este trabajo y en el paper en el que me he basado en esta presentación, nos fijamos únicamente en los grafos completos, en la partición en clanes de grafos completos, que de cierta forma
el decir de que ya es completo son ya bastantes restricciones, y se cumple también de que cualquier subconjunto de vértices de un grafo completo inducen a un clan, ¿sí? Entonces, cualquier partición, ¿sí? Cualquier partición cualquier partición de vértices de un grafo completo va a dar como resultado una partición en clanes, ¿sí? Porque cada subconjunto de vértices va a inducir a un clan, como lo veíamos en la definición. Y entonces nuestro problema es el siguiente. Tenemos un grafo completo Kn igual a Vn y E sub n, que así es como lo vamos a representar, donde n es el número de vértices. Y tenemos los pesos W sub E para todo E en el conjunto de aristas. Y nuestra tarea entonces es encontrar una partición en clanes A, que recordemos A es el conjunto de aristas que definimos anteriormente, y que sea de peso mínimo. Es decir, que el peso de todas las aristas en A sea mínimo. Esa es nuestra tarea, encontrar una partición en clanes A tal que la suma de los pesos de las aristas de A que están contenidas en A sea mínimo. ¿Sí? Ahora les hablo un poco de la motivación que tuvieron, especialmente en ese paper, para la creación de este politopo. ¿Sí? Y entonces tenemos esta motivación, que es un ejemplo que se podría resolver utilizando la partición en clanes. Y empezamos con que tenemos una familia de m relaciones binarias, R1 hasta Rm, y están definidas sobre un conjunto n. El R1 hasta Rm pueden ser vistos como pares ordenados de n, conjuntos de pares ordenados de n. ¿Sí? Entonces tenemos este conjunto de relaciones binarias que es igual a m relaciones binarias, y tenemos un conjunto n de datos, de objetos, que posiblemente podrían ser, esto puede ser aplicado en varias cosas, podrían ser computadoras, podrían ser animales, podría ser en un supermercado, los elementos de un supermercado. Y entonces nuestra tarea es, tenemos ese conjunto n de objetos, cualesquiera que sean, y tenemos las relaciones binarias. Con esas dos cosas juntas, nuestra tarea es encontrar una partición, ¿sí? Del conjunto n. Queremos encontrar una partición del conjunto n en clusters, ¿sí? De tal forma de que esté basado únicamente en estas m relaciones binarias. Entonces, la forma en la que se puede resolver este problema es, como lo he escrito acá, que es encontrar una relación de equivalencia, ¿sí? Sobre n, que sea muy parecida a todas las relaciones binarias que tenemos. ¿Sí? Y en ese de que sean muy parecidas, es que en la diferencia simétrica sea mínima, ¿sí? La diferencia simétrica entre la relación de equivalencia y cualquier relación binaria dada sea mínima. Sí, a eso me refiero con que la relación de equivalencia sea muy parecida a las relaciones binarias dadas. Entonces, nuestra tarea es encontrar esa relación de equivalencia R estrella sobre n. Y en otras palabras, es minimizar esta ecuación que les he puesto, que es la suma de i igual 1 hasta m, que es el número de relaciones binarias que tenemos, y el número, la cardinalidad de la diferencia simétrica de cada una con R estrella, ¿sí? La relación de equivalencia. Y queremos de que ese valor sea mínimo. Al ser mínimo, entonces encontramos la relación de equivalencia, que es muy parecida a todas las relaciones binarias que tenemos. Y ya como podemos saber, al tener esta relación de equivalencia, que es muy parecida a todas las relaciones binarias, entonces a partir de esa relación de equivalencia, entonces nosotros podemos hacer una sectorización del conjunto de datos n. ¿Sí? Podemos hacer una clusterización. Y esta clusterización, como les mencionaba, está basada únicamente en esas m relaciones binarias. Ahora vamos a resolver este problema utilizando el problema de partición en clanes. Para ello, tenemos que crear el grafo,
¿sí? Y el grafo que vamos a crear va a ser pues un grafo completo. Bueno, asumimos de que n tiene n elementos, y vamos a poner de que n es igual a 1 hasta n. Y tenemos las m relaciones binarias, como anteriormente. Entonces construimos el grafo. Va a ser un grafo completo K sub n, donde el vértice, el conjunto de vértices va a ser n, y E sub n, pues, va a completar el grafo, ¿sí? Va a ser el n cruz n, ¿sí? Menos los bucles. La tarea que tenemos entonces ahora es asignar el peso a cada arista de ese grafo completo. Y la forma en la que lo vamos a asignar es el siguiente. Tenemos W, I, J, como lo podemos ver acá, donde I y J indican un par de vértices, ¿sí? Puede ser 5 y 4, etc. Y entonces a partir de ese W, I, J vamos a definir, y ese W, I, J lo vamos a definir como W, I, J barra más W barra J, I, el contrario, ¿sí? El recíproco, ¿sí? Y entonces aquí definimos el WIJ barra, que es igual a M, que es el número de relaciones binarias menos 2 veces, ¿sí? El número de veces en el que I, J aparecen en las relaciones binarias, ¿sí? ¿Cuántas veces aparece ese par ordenado en todas las relaciones binarias que tenemos? ¿Sí? Y entonces al crear este grafo con estos pesos de esta forma, entonces es posible resolver el problema principal, que es encontrar el grafo, perdón, es encontrar la relación de equivalencia más parecida. La resolvemos justamente así. Con esta sectorización resolvemos el problema, ¿sí? Y entonces esta es la motivación que tuvieron en este paper. La motivación que nosotros tuvimos en un principio para empezar a trabajar con estas particiones en clanes fue lo que les mencioné al principio, que nosotros queríamos particionar el conjunto de activos financieros de cierto índice que podría ser el S&P 500 para la creación de estrategias de inversión, ¿sí? Y aún queremos particionar ese conjunto de activos financieros hasta que cada clúster contiene contiene vértices que son activos financieros que son muy similares entre sí. Y la similaridad la medimos a través de la correlación, ¿sí? Entonces estas son las dos motivaciones que se han tenido para el desarrollo de este trabajo. Bien, bueno, habiendo terminado ya la motivación, entonces vamos a proceder ya a presentar el problema de optimización, ¿sí? Entonces, bueno, como les mencionaba, vamos a estar trabajando en grafos completos y KN es un grafo completo, ¿sí? Entonces, a partir de ese grafo completo vamos a crear el espacio vectorial. Vamos a trabajar en el espacio vectorial R a la E sub n. Y este R a la E sub n tal vez no tenga mucho sentido porque E sub n es un conjunto. Pero esta notación lo que se refiere es que los vectores van a tener longitud, la cardinalidad de E sub n, ¿sí? Pero los índices de esos vectores no van a ser números naturales como normalmente son, sino que los índices de esos vectores en R a la E sub n van a ser las propias aristas, ¿sí? Cada arista va a ser un índice específico del vector. Sí, a eso se refiere esa notación. A partir de este espacio vectorial, entonces definimos los vectores característicos, que los vamos a llamar chi a la f, donde f es cualquier subconjunto de aristas, ¿sí? Y entonces va a estar definido de la siguiente forma. Chi sub a la f va a ser igual a 1 si e pertenece a f. Es decir, va a ser 1 en el vector chi sub e, el vector chi a la f va a ser igual a 1 en la posición E si E pertenece a F y va a ser 0 en otro caso, ¿sí?
A partir de esto, bueno, tenemos que CAP, la cobertura convexa de los vectores característicos de todas las particiones de clanes A de K sub n, ¿sí? Entonces tenemos que P sub n va a ser el politopo que describe nuestro problema de optimización. Es la cobertura, la cobertura convexa, ¿sí? De todos los vectores característicos que describen a las particiones en clanes. Sí, como nosotros podemos ver ahí, como está definido el conjunto, P sub n va a ser igual a la cobertura convexa de chi a la a, que pertenece al espacio vectorial que acabamos de definir, donde a es una partición en clanes de K sub n, ¿sí? Es decir, chi a la a nos va a decir qué vectores qué aristas se han tomado para la sectorización, para la partición en clanes, ¿sí? Y cuáles aristas no se han tomado. Si se ha tomado la arista, entonces va a ser 1, y si no se ha tomado la arista, entonces va a ser 0, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir ese chi a la A. Y entonces P sub n va a ser llamado el politopo de la partición en clanes de orden n, ¿sí? Va a estar, bueno, nos vamos a basar en la en n. Para n mayor o igual que 3 vamos a estar trabajando en este caso, ¿sí? Entonces ya teniendo ese politopo, que es la cobertura convexa de esos chi a las A, donde A es la partición en clanes, teniendo ese politopo, entonces tenemos ya cómo poder plantear el problema de optimización, aunque este problema de optimización no nos dice nada. Y es que nosotros queremos minimizar, bueno, creo que no lo mencioné, pero el W es el peso de las aristas y X va a ser un vector en R a la E sub n, ¿sí? Entonces lo que queremos en este problema es minimizar ese producto W transpuesta X, y ese va a estar sujeto a que X pertenezca al politopo, ¿sí? Es decir, X va a recorrer únicamente los posibles vectores donde se encuentran las sectorizaciones o las particiones en clanes, ¿sí? Ahora, el problema como lo tenemos así, pues no nos dice absolutamente nada, solo es explícita la función a optimizar. Nuestra tarea entonces ahora es describir ese P sub n, que lamentablemente, o quizás no tan lamentablemente, este es un problema NP-hard, NP duro, entonces será muy difícil si se pudiera resolver. Pero vamos a presentar algunas desigualdades que describen a este politopo P sub n. Ahora, como les mencionaba, les voy a hablar un poco, o vamos a describir un poco ese politopo, ¿sí? Y la forma en la que se describe un politopo es encontrando desigualdades válidas, pero aún más fuerte es encontrando facetas, ¿sí? De ese politopo. Entonces, la primera restricción, la primera desigualdad que nosotros tenemos es que X sub E tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Sí, porque a nosotros únicamente nos interesan justamente esos vectores, donde 0 representa que no hemos tomado a la arista y 1 representa que sí la hemos tomado. Es lo único que nos interesan, los valores. De hecho, los valores propios que nos interesan es 0 y 1, que X sub E sea igual a 0 y sea igual a 1. Pero como queremos plantear un problema de optimización lineal, pues entonces ponemos que X sub E es menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. Y eso se cumple para todo E en el conjunto de aristas. La siguiente desigualdad es muy similar, prácticamente es la misma desigualdad que yo les había presentado anteriormente en mis exposiciones anteriores. Y lo vemos fácilmente. Si nosotros tenemos que E sub 1 y E sub 2 pertenecen a A, que es la partición en clanes, el conjunto de partición en clanes, entonces E sub 3 tiene que pertenecer también a A, ¿sí? Es un poco fácil de verlo.
porque nosotros estamos tomando conjuntos completos, ¿sí? El conjunto completo de aristas de cada clan, ¿sí? No estamos tomando solo aristas con las que se pueda formar un subgrafo conexo. No, estamos tomando todo el conjunto de aristas de cada clan. Entonces, por esa razón, E sub 3 tiene que pertenecer también a A. Y de igual forma, si E2 y E3 pertenecen a A, entonces E1 también tiene que pertenecer a A. Entonces, para resolver este problema, tenemos las siguientes tres desigualdades que podemos ver arriba del triángulo que les he presentado ahí. Que X sub E sub 1 más X sub E sub 2 menos X sub E sub 3 es menor o igual que 1. Y las siguientes dos ecuaciones. Esas ecuaciones nos garantizan de que si nosotros sumamos únicamente dos aristas, implícitamente tomamos también la tercera arista. ¿Sí? Y es prácticamente en lo que se basó lo que habíamos trabajado anteriormente. Teniendo este conjunto de desigualdades, este conjunto de desigualdades de los triángulos, basada en triángulos, y la otra desigualdad basada en el en el hipercubo unitario, entonces podemos definir el siguiente politopo, ¿sí? Que son los X a la R a la N, a la E sub N, ¿sí? Tal que se cumplen las dos desigualdades. Bueno, el conjunto de desigualdades que les he mostrado previamente, ¿sí? Entonces, se tiene claramente de que P sub n es el politopo, P sub n es un subconjunto, ¿sí? De F sub n. F sub n es un politopo, por cómo ha sido descrito. Entonces, se tiene esa desigualdad y se tiene entonces que P sub n es igual a la cobertura convexa de los X que pertenecen a F sub n, tal que X es entero, es un número entero. A partir de eso, entonces, podemos escribir un problema de optimización, pero un problema de optimización entero, que es justamente también como les había presentado el problema, que es minimizar ese producto W transpuesta X bajo sujeto a que X es sub 1 más X es sub 2 menos X es sub 3 menor o igual que 1 para todo triángulo E sub 1, E sub 2, E sub 3 que pertenece a Kn, la primera condición. Y la segunda condición es que X sub E sea binario. Sí. Pero este es el problema entero, ¿sí? Pero si nosotros quisiéramos resolverlo en un tiempo razonable, el problema de optimización, podríamos utilizar optimización lineal, que es el propósito de utilizar politopos, es al final utilizar programación lineal, que es mucho más rápido que utilizar optimización, algoritmos que resuelven problemas de optimización entera, ¿sí? Entonces, teniendo esto, bueno, terminamos acá con la presentación del problema de optimización entera y ahora nos vamos a enfocar o les voy a presentar las facetas que han sido descubiertas para este politopo en cuestión, ¿sí? Ahorita hemos definido dos tipos de ecuaciones, dos tipos de desigualdades, ¿sí? Las desigualdades inducidas por el hipercubo unitario y las desigualdades inducidas por los triángulos, ¿sí? Entonces, ahora les presento el siguiente teorema, sí, que muestra cuáles de esas desigualdades son facetas y cuáles no. Tenemos de que, bueno, para cualquier politopo P sub n con n mayor o igual que 3 se cumplen las siguientes condiciones, o se cumple lo siguiente, que tenemos que toda restricción X sub E mayor o igual que 0 define una faceta en P sub n, ¿sí? Es decir, que todas esas desigualdades X sub E mayor o igual que 0 definen una faceta en P sub n, como las habíamos visto anteriormente. La otra tiene que ver con los triángulos ABC, para todo triángulo ABC
en el grafo completo tenemos que x sub a más x sub b menos x sub c es menor o igual que 1. Esa desigualdad como tal define también una faceta en P sub n, ¿sí? Y la última desigualdad que tenemos que está relacionada con el hipercubo unitario es que x sub e es menor o igual que 1. Esa desigualdad como tal no define, si no define una faceta en P sub n, ¿sí? Y la razón por la que no define una faceta de P sub n es que esa desigualdad como está puede ser derivada de las desigualdades de los triángulos que hemos creado, ¿sí? Entonces, pues, se cumple de que x sub e menor o igual que 1 no es una faceta de P sub n, ¿sí? Bueno, además de estas facetas que ya han sido descubiertas, que ya les he presentado, les voy a presentar a continuación otras 2 facetas más. Pues han sido, no sé realmente cuántas facetas han sido descubiertas para este politopo, pero en el paper en el que trabajé han sido descubiertas 6 tipos de facetas. En esta presentación solo les voy a presentar 2 más de las que ya les he presentado hasta ahora. Antes de presentar las siguientes 2 facetas del politopo, creo que es importante definir algunos conceptos para que quede más clara las definiciones de las desigualdades. Entonces empezamos de nuevo G, un grafo completo, Vn es sub n, ¿sí? Y tenemos S y P, dos subconjuntos de vértice de B sub n, ¿sí? Y tenemos F, un subconjunto de aristas. Entonces definimos X corchetes S 2 puntos T, lo vamos a definir como esa suma que tenemos ahí, la suma de el valor de X en la posición ST, que ST es una arista ahora, ¿sí? Y va a ser la suma de todos. Es decir, va a ser la suma de del valor de los vectores en la posición ST, donde ST es una arista que conecta a los 2 conjuntos de vértices, ¿sí? Y X de F va a ser igual, pues, únicamente a la suma de todas esas aristas, ¿sí? F ya es un conjunto de aristas, entonces X de F va a ser únicamente la suma de los valores de X en las posiciones E, donde E pertenece a F, ¿sí? Teniendo esto claro, les presento la siguiente faceta que ha sido descubierta y están puestas como teoremas. Tenemos que K sub n tenemos un grafo completo, n es mayor o igual que 3. Entonces, para cada par de subconjuntos S, T, como les mostraba anteriormente, subconjuntos de vértices de V sub T que son no vacíos y disjuntos, entonces tenemos la siguiente desigualdad. X de corchete S2 puntos T, que como les mencionaba son los valores, la suma de los valores de X en las posiciones de las aristas que conectan a los 2 conjuntos de vértices. Como podemos ver en el grafo abajo, X corchete S2 puntos T corchete representa la suma de las aristas que podemos ver continuas en el grafo. Y menos X de E sub n de S, esas son las aristas representadas en el grafo que están, las aristas punteadas, sí que están en el grafo. Y a ese también le restamos menos X de E sub n de T, que ese X de E sub n de T son las aristas punteadas de la parte de abajo. Sí, entonces la suma de esas aristas o de los valores de X en las posiciones de esas aristas menos X de E sub ns menos X de E sub nt, eso es menor o igual que el mínimo de la cardinalidad de S y de la cardinalidad de T. Esa desigualdad como tal es válida para cualquier P sub n. Sin embargo, solo define una faceta, se define una faceta
Sí, solo si la cardinalidad de S es distinta que la de la cardinalidad T. Sí. Y esta es una faceta, bueno, es la desigualdad como tal, es una desigualdad válida, ¿sí? No sabemos siquiera si es una cara, pero sí es una desigualdad válida para el politopo. Pero en el caso en el que S, la cardinalidad de S es distinta que la cardinalidad de T, perdón, entonces en ese caso no solo es una desigualdad válida, sino que también es una faceta del politopo P, ¿sí? Esa es la primera faceta de las dos que les voy a mostrar, y la última faceta que les voy a mostrar ahora es usando ciclos, ¿sí? Tenemos un ciclo C, que los ciclos los podemos ver como, bueno, aquí lo vamos a ver como un conjunto de aristas, ¿sí? Que se conectan en sí hasta que forman un ciclo. Entonces tenemos de que C es un subconjunto de E sub n, un conjunto de aristas, es un ciclo de longitud mayor o igual que 5. Y ahora definimos el C barra, que es el conjunto de las dos cuerdas de C. Ese conjunto de las dos cuerdas de C es el conjunto de las aristas punteadas que nosotros podemos ver en el grafo de abajo. C es el conjunto de aristas continuas en el grafo, ¿sí? Y el conjunto de C barra, el conjunto de C barra de aristas, son las aristas punteadas que nosotros podemos ver en la figura, que básicamente es que une dos vértices que están separados por otro vértice en medio, ¿sí? Ese es el conjunto de dos cuerdas de C. Y entonces, a partir de estos dos conjuntos de aristas, C barra y C, tenemos la siguiente desigualdad. X de C menos X de C barra, eso es menor o igual que la función piso o el valor entero de la cardinalidad de C dividida por 2. ¿Sí? Esta es una desigualdad válida para P sub n y define una faceta en el politopo P sub n si solo si la cardinalidad de C es impar. ¿Sí? Y ya con esto termino de presentar estas dos facetas de los politopos. De esas dos facetas del politopo de la partición en clanes. Ahora ya para terminar, bueno, esto ha sido descubierto antes, mucho antes de que nosotros, de verdad que mucho antes, quizás 30 años antes de que nosotros empezáramos a trabajar en esto. Sin embargo, es probable que todavía hayan algunas áreas de investigación con respecto a esto en las que podríamos trabajar, y son las que le presento a continuación. Tenemos tres alternativas de investigación utilizando toda esta investigación que ya han hecho hasta ahora. El primero es construir o crear un algoritmo que sea un algoritmo rápido, un algoritmo en tiempo polinomial, o lo más rápido posible, lo más rápido que se pueda. Pero se requiere que sea en tiempo polinomial y que ese algoritmo verifique si un punto cualquiera en el espacio vectorial que ya hemos definido cumple o no las restricciones las restricciones que hemos descrito anteriormente. ¿Sí? Es decir, tenemos un punto en Rn, ¿sí? Si Rn es el conjunto, es el espacio vectorial donde hemos trabajado, tomamos cualquier punto, ¿sí? Y tenemos que verificar si ese punto cumple o no las restricciones y ver cuáles restricciones son las que cumple y cuáles son las que no cumple, ¿sí? Esa podría ser la primera alternativa de investigación. La segunda es describir, no trabajar en grafos así tan generales y trabajar en grafos específicos, ¿sí? La segunda alternativa de investigación es describir los politopos de grafos específicos, como les decía, que pueden ser
encontrar las facetas o el mayor número posible de facetas de árboles, de grafos series paralelos, que es un tipo de grafos, etcétera, ¿sí? Enfocarnos en una familia específica de grafos, ¿sí? Que pueden ser árboles o pueden ser los grafos series paralelos. Y la última, que es un poco, bueno, todas son bien difíciles, pero la última, sí se tendría que utilizar algún software, que es encontrar nuevas facetas. Sí, nuevas facetas que posiblemente todas las facetas que describen a este polinomio P sub n pueden ser un número infinito de facetas, pero sí podría ser interesante encontrar nuevas facetas utilizando softwares y luego demostrándolos y todo lo necesario, es encontrar nuevas facetas, sí, del polinomio de partición en clanes como, como ya les he presentado, sí. Y pues antes de terminar, yo anteriormente, bueno, hemos estado trabajando anteriormente también en una generalización de este problema de optimización. Al momento no he encontrado si hay algo escrito acerca de esto. Y la generalización es que ya no nos vamos a basar únicamente en grafos completos y tampoco nos vamos a basar en que los clanes sean, perdón, las particiones, los clústeres sean clanes. ¿Sí? No nos vamos a basar, o no va a ser tan específico, ¿sí? Vamos a formar particiones de cualquier grafo, tal que los clústeres únicamente tienen que cumplir con que sean conexos, y el grafo puede ser cualquier tipo de grafo, no necesariamente un grafo completo, ¿sí? Aquí les muestro un ejemplo de lo que podría ser una generalización de este problema, ¿sí? Que, bueno, tenemos aquí el grafo que tiene 6 vértices, y entonces ese es el lado izquierdo, al lado derecho tenemos una sectorización de este grafo, ¿sí? Como podemos ver, el clúster 1 y el clúster 2 no son clanes, como se ha presentado en este paper, sino que únicamente son grafos conexos, ¿sí? Y el grafo presentado tampoco es un grafo completo, como se ha trabajado en el paper. Es un grafo cualquiera, ¿sí? Entonces tenemos esta generalización de lo que pudiéramos trabajar también. A partir de este problema también encontramos algunas, yo pensaba en un principio de que eran restricciones del politopo basado en este problema, pero ya pensándolo bien, como todavía no tenemos una demostración formal, podría decir de que he encontrado desigualdades válidas, al menos, ¿sí? Y las desigualdades válidas son muy similares a las del triángulo. Les voy a poner las del triángulo. Están muy basadas en estas, en el triángulo, ¿sí? Solo que en lugar de que sea un triángulo, se generaliza a un ciclo, ¿sí? Se generaliza a un ciclo, y lo que quiere decir es que si tenemos un ciclo de tamaño n, por ejemplo, y tenemos que el conjunto A contiene a n-1 de esas aristas, de ese ciclo. Entonces al tener n-1 de esas aristas, tiene que contener también a la tercera, perdón, a la última, a la arista número n, ¿sí? Entonces, basándonos en estas desigualdades, pues hemos descubierto estas otras desigualdades, que como les menciono, quizás puede ser que no sean facetas o que no estén bien descubiertas, no estén bien descritas, perdón, pero lo que sí estamos seguros, porque ya lo hemos demostrado, es que sí cumplen con ser desigualdades válidas, ¿sí? Entonces un poco el problema de optimización para este problema es minimizar
el W transpuesta por X, y ese es sujeto a para todo ciclo en C, que C es el conjunto de todos los ciclos del grafo. Y tenemos también que para todo F que pertenece al conjunto de aristas de ese ciclo, tenemos de que la suma, ¿sí?, de los X sub E para todo E en E sub C es menor o igual que 1 más 2X sub F. Sí, como les mencionaba, F también pertenece a E sub C. Sí. Y esta es, de cierta forma, algunas, bueno, las únicas desigualdades válidas que hemos encontrado para esta, si se podría decir, generalización del problema, ¿sí? Y de nuevo, se necesita de que para todo E, el X sub E sea binario, sea entre 0 y 1, ¿sí? Si esto, todavía no he encontrado nada, como les mencionaba, alguien que haya trabajado en esto. Si no ha sido trabajado, entonces esto también podría ser otra línea de investigación que podríamos tener, otra alternativa. Si posiblemente, bueno, es seguro de que este es un problema NP duro también, pero podríamos encontrar al menos un número finito de facetas, como lo han trabajado también en el paper, de que no han encontrado todas las facetas del politopo de la partición en clanes, pero sí han encontrado 6 tipos de facetas. Entonces también podríamos nosotros trabajar, si es que no se ha trabajado esto antes, y encontrar un número de facetas, sí, que describen al politopo. Sí. Y con esto termino mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario. Bueno, pues pasemos a las preguntas. Espero que tengan muchas. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Liu? ¿Qué tal, Ángel? Hola, Hola, Francisco. hola Francisco, qué gusto. No sé si me oyen bien, ando un poco enfermo. Te oyes un Me poco vuelvo a fónico, oír. pero bien, te oyes bien. Hay alguien que tiene una bocina ahí prendida. Me oigo con eco. Creo que ya se resolvió. Sí, creo que es el micrófono del doctor Felio. Sí, es que Feliu creo que tiene micrófono y tiene bocinas. Sí, quizás. Y entonces hay un eco ahí. Exactamente. Hay que comprarle una compu nueva a Feliu, que no tenga bocinas. ¿Qué te quería comentar, Ángel? Estas desigualdades que estás mostrando aquí, las desigualdades de ciclos. Sí. Bueno, cuando la gráfica es completa, las desigualdades de ciclos son ciertas. Sí, También, sí, por de hecho, supuesto, también son ciertas, pero se un deducen comentario de la de los rápido. triángulos. Sí, sí, sí. Un Entonces, comentario rápido antes de seguir. Sí olvidé escribir ahí de que los ciclos en esta, eso lo vi después de haber demostrado todo esto, pero los ciclos son los ciclos sin cuerdas, ¿sí? exactamente. Los que funcionan acá, sí, justamente no son todos los ciclos, son los ciclos Exactamente. sin Necesitas cuerdas. primero que sean los ciclos sin cuerdas, Uh-huh. porque los ciclos con cuerdas salen sobrando, vamos a decirlo así. Sí. Ahora, lo que te quería decir de estas desigualdades es que, por ejemplo, cuando tienes tu gráfica completa, Sí, los únicos ciclos sin cuerdas que hay son los triángulos. sí, Y los triángulos, hay un número cúbico de triángulos. sí. Entonces, verificar que se cumplen las desigualdades del triángulo es un algoritmo de a lo mucho tiempo cúbico. Sí. Seguro que se puede hacer más rápido que cúbico, pero en tiempo cúbico se puede hacer. Uh-huh. ¿Sale? Sí. Pero cuando tu gráfica ya no es completa, entonces una buena pregunta es, ¿cuántos ciclos sin cuerdas puede haber? Sí. ¿Sí? Y
cómo sería un algoritmo para revisar, un algoritmo de tiempo polinomial, para revisar que todos los ciclos sin cuerdas cumplen esta desigualdad. Yo sospecho que se puede hacer también en tiempo cúbico. Ok, sí, ¿Sí? O sea, aunque haya muchos ciclos sin cuerdas, creo que eso se puede hacer también en tiempo cúbico. sí. Bueno, no sé, la verdad. Sí. Ujú, O sea, es que piensa tu ciclo sin cuerdas y quítale la arista F. ujú, ¿Sí? O sea, quítale la arista F. Entonces, si le quitas la arista F, la suma del lado izquierdo, quítale la arista F de los dos lados de tu desigualdad. sí. ¿Sí? Entonces, la suma del lado izquierdo es la longitud de un camino Ujú, que va entre los extremos de F. sí, sí. Y para los ciclos sin cuerdas, o sea, fíjate, imagínate que tú ya sabes cuánto vale XF, ¿no? Tú ya sabes cuánto vale. Sí. Entonces, lo que te estorbaría sería un camino como que fuera muy largo, ¿no? Ujú, Un camino que fuera muy largo, que fuera tan largo que se pasara de lo que vale del lado derecho. ok. Entonces, a lo mejor una especie de cosa de caminos más cortos Ok. pudiera ayudar, pero hay que pensarlo bien, Sí, ¿sí? Para estas últimas desigualdades que acabas de presentar, sí, ¿sí? Digamos como una idea. sí, sí. Quería aprovechar también para comentarle a tus colegas algo que yo ya te había dicho a ti y que tú olvidaste decir en tu presentación y que creo que es muy Uh, importante. ok, sí. La idea de, o lo dijiste muy rápido, Ujú, ¿por qué uno quiere hacer programación lineal? Uno quiere hacer programación lineal porque sí hay algoritmos polinomiales para resolver programas lineales, mientras que la programación entera es NP dura. sí. ¿Sí? Y eso se combina con esta última como línea de investigación que pusiste, ¿no? Una de las líneas de investigación que pusiste, que dijiste, Ahorita las pongo. esta de la primera, ¿no? Sí. Sí, la primera. Resulta que esos algoritmos rápidos de programación lineal, lo único que necesitan son algoritmos a su vez que respondan si se cumplen todas las desigualdades o no. Ujú, ¿Sí? Entonces, como para que los demás escuchas o videntes que estén por allí pudieran ver la importancia de eso, esa es la razón. La razón de esta alternativa 1 de investigación es que si tú tuvieras esos algoritmos, entonces podrías usar ujú, técnicas de programación lineal. ¿Sí? sí. De repente, para muchos matemáticos, la programación lineal y los polígonos es nada más como que álgebra lineal, cuando en realidad hay un montón de algoritmos atrás. Y eso es como que muy importante. Entonces Sí. Sí, quería gracias. remarcar eso, que creo que solo dijiste una parte de eso y la otra parte quedó así Sí. perdida y es la parte importante, ¿no? O sea, ¿para qué quiero eso? Sí, ¿Para sí, qué claro. quiero esos algoritmos? Sí. ¿Sí? Bueno, voy a dejar a ver si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario. Gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Adelante. Bueno, pues a riesgo de que se metan ruidos raros, voy a prender mi micrófono. Y me disculpo, quisiera hacer una pregunta, que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Francisco. Ángel, ¿tú has intentado resolver el problema, la relajación del problema?
¿La qué, perdón? simplemente la relajación del problema, o sea, olvidarnos, o sea, tratar de resolverlo usando programación lineal y Sí. viendo pues, si nos quedan resoluciones Ah, no enteras, con qué frecuencia nos quedan soluciones no enteras. no. Y he resuelto utilizando Groovy Ajá, el problema entero, ajá, ok. pero el problema lineal como tal, la relajación no. Porque pues, sería interesante ver qué Ujú. tan lejos estamos pues, de realmente estar, digo, quizá esto no sea un buen referente, ya Francisco nos había platicado algunas malas experiencias donde Sí, pues él ha encontrado que casi siempre le salen soluciones enteras y después de varios cientos de miles de millones de intentos aparece por ahí una que no lo es, ¿no? Pero sería muy interesante, pues, como una manera de ver qué tantas facetas faltan determinar, ¿no? Y también, pues, en la relación del problema ya generalizado. Pues yo creo que sí, esto podría quizás ser algo interesante, ¿no? sí, Pero claro. bien, pues es una sugerencia, realmente. Bueno, ¿alguien más que quiera participar, por favor? ¿No? Bueno, pues entonces, si me permites presentar, Sí, por favor, mi pantalla. Pero espero que no haya problemas. ¿Me escuchan, perdón? Sí, sí, lo sí, escuchamos, doctor. Se me hace que nuevamente estoy teniendo problemas para hacer la presentación. Voy, ¿Tú doctor. podrías hacer la presentación, Estelita? Sí, voy. Sí, sí, por favor, discúlpame. Necesita ser reemplazada urgentemente. ¿Sí ve la constancia, doctor? Ujú. ¿Me escuchas, Ángel? sí, yo sí lo escucho. Es mi A ver, ve sí, discúlpenme, es que tuve que entrar por el teléfono celular. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces veo que ya está presentándose aquí el reconocimiento para nuestro expositor. Dice el Departamento de Matemáticas, otorga la presente constancia al maestro Ángel Gabriel Elías Díaz por su publicación para la optimización combinatoria. Bien, pues bueno, pues
Les doy las gracias a todos por su participación. Aquí vamos a dar por terminada la sesión. Y les recuerdo que en 15 días tenemos una exposición. En este caso vamos a cambiar un poquito el tema. Ya no vamos a seguir con temas de optimización combinatoria. Vamos a pasar a un área un poco más relacionada con ciencia de datos. Pero pues también van a ser temas muy interesantes. Yo les voy a, como siempre, les voy a mandar la información con tiempo y pues espero que nos podamos reunir en 2 semanas. Gracias por su participación. Hasta luego. Hasta Suerte. luego. Gracias.